Gracias por seguir con nosotros. Señores, se ha generado toda una suerte de debates respecto a un informe que fue publicado por el Banco Central y que tiene que ver con el salario. Hemos estado hablando durante toda esta semana respecto a ese tema, pero no lo hemos debatido a profundidad con economistas, personas que nos pueden desmenuzar un poco y darnos esa lectura real de qué es lo que quiere decir tanto el Banco Central como también el CONEP, que a través de un comunicado responde a esas declaraciones del Banco Central respecto al tema del salario en el empleo formal y el empleo informal. Nos acompaña en la entrevista del día de hoy el señor Ernesto Selman, que es economista, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. También nos acompaña el señor Luis Vargas, economista y coordinador de la carrera de Economía en INTEC. Gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Creo que el empresariado se encontró un poco sorprendido por la forma de cálculo que aplicó el Banco Central sobre el tema del salario. Por lo menos eso es un poco lo que se desprende de un comunicado emitido justo después de que se entregó el informe. ¿Cómo es que realmente se puede leer esa información que da el Banco Central? ¿Es normal ese tipo de informe en medio de en un momento en el que estamos hablando de que se está modificando el Código de Trabajo? Bueno, Ernesto. Buenos días y de nuevo muchas gracias por la invitación. Sí, llama la atención precisamente que la institución encargada de emisión de dinero en cualquier país entre dentro de un debate, digamos que tal vez no es de su responsabilidad, digamos. Entonces, eso es lo primero que llama la atención y aquí, bueno, el debate se genera porque hay una realidad en la República Dominicana y es que hay un alto nivel de desempleo y un alto nivel de informalidad del empleo. Entonces, llama mucho la atención además porque los datos que se recogen en ese informe muchas veces son contradictorios y no capturan toda la información y los beneficios de remuneración de los empleados formales. Entonces aquí tal vez sería bueno que se compararan manzanas con manzanas y no peras con manzanas. Entonces aquí parte de ese debate viene por ahí y yo creo que hay algunos temas también dentro de ese informe que habrían que debatirse porque se trata al cuentapropista como si fuera un empleado, pero el cuentapropista es un emprendedor que está fuera del marco regulatorio, pero no es un empleado, no hay una relación contractual entre dos partes donde surge el salario de uno hacia otro, sino que el cuentapropista es solo un emprendedor que está, digamos, fuera del marco regulatorio, es uno que se la busca, así que eso no entra dentro del empleo per se, y yo creo que ahí hay muchos temas que se pueden debatir, pero llama mucho la atención que la institución emisora de dinero esté entrando en un debate y en esta coyuntura, como bien tú señalas. Hay un momento en que la segunda parte de Página Abierta se habla de una explicación de por qué no hemos salido más de la pobreza a pesar del gran crecimiento económico. Y el Banco Central plantea que tiene que ver con varias patas que se necesitan para que esto funcione. Una, el crecimiento macroeconómico estable; otra, las políticas de transferencia condicionada, y habla también de manera importante de las políticas salariales. Ya en el pasado, mucho antes de que este debate se iniciara, usted, profesor, había planteado que a pesar del incremento de productividad importante en los últimos años, no había pasado lo mismo con el desarrollo del salario en República Dominicana. ¿Este elemento a qué se debe y cómo está contribuyendo o provocando que no se vea esa salida de la pobreza de más dominicanos? Yo le felicito porque usted tiene mejor memoria que yo. Mira, en este caso se ha producido una supuesta polémica de tanto del Banco Central de República Dominicana como de la patronal. ¿Supuesta? ¿No? Sí, hombre. Oye, porque los dos están confundidos, aunque lo que dicen que es cierto, mire, ya llevamos decenios diciendo eso en República Dominicana. ¿Qué se dice, verdad? De que hay una caída estrepitosa, abrupta del salario real, no solo del sector formal, sino también del sector informal. Dejémonos de cuentos de camino. Eso no se está hablando, se ve
Por un lado formalidad, la patronal, y por otro lado informalidad, el Banco Central. No, usted toma el total, ¿verdad? Salario por hora, por ejemplo, en el 2000, y calcula las últimas informaciones que tenemos, hace la evaluación a partir de abril de este año, y tenemos que ha caído más de un 35%. Inclusive, en el caso del sector formal, llega a aproximarse a 40% en algunos sectores. Igual que el sector informal, ha caído el salario real en el caso de aquellos empleados que son informales. ¿Está transfiriendo el sector privado al salario esas cargas impositivas o esas cargas por generación eléctrica de la que tanto habla el sector patronal? ¿Se han transferido al salario como dice el Banco Central y es por eso? Bueno, lo que está señalando el Banco Central es de que esta disminución que ha habido del salario real son una especie de compensación a esas supuestas cargas que hay sobre costos laborales. Digo supuesta porque sencillamente nosotros lo que estamos teniendo es un salario promedio real que está cayendo, y si está cayendo el salario promedio real, no me venga usted a decir, ¿verdad?, de que están aumentando los costos laborales en República Dominicana. Es decir que los analistas, los economistas y encumbrados funcionarios de ciertas instituciones en República Dominicana que le están sirviendo de asesores, tienen que revisar sus datos, que inclusive están mal calculados. Pero ese no es el caso, esa es la primera idea. La segunda idea, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que es cierto, es lo que dice, ¿verdad?, digamos, la patronal, de que ha aumentado la informalidad. Eso es verdad, nadie lo puede negar. En República Dominicana, otra vez de un corte de 2000 a 2014, nosotros tenemos que proporcionalmente, de acuerdo a como mal calcula el Banco Central, hemos pasado de un más o menos 48% a cerca de un 56% de la mano de obra. Es decir que los polos se ajustan. Fíjense que la patronal habla del empleo, mientras que el Banco Central habla del salario, pero lo que no dicen muchos sectores aquí es que tenían una coincidencia. Este debate empezó a fines de los años 80, ustedes tal vez ni habían nacido, oiga, y nunca se le dio la debida importancia. Usted toma, por ejemplo, el periódico El Siglo, ahí, por ejemplo, hay unos economistas que escribieron más de 100 artículos sobre informalidad en los años 88, 89, ahora resulta que después que hubo toda esta bonanza de los economistas neoclásicos, neoliberales, que se le entregó todas las informaciones del Banco Central, estuvieron señalando de que gracias a la informalidad, y esto es muy importante señalarlo, se iba a resolver la pobreza. Aquí vinieron expertos internacionales, de organismos internacionales, doctores de universidades a decir, no, ese es el mercado, ahí está la solución. A final de cuentas, ¿qué hemos tenido? No, una solución de la pobreza y un problema que hay que admitirlo, que es el caso de la informalidad, porque en la informalidad se vive en la pobreza, se vive en la miseria. En la formalidad se vive en la pobreza y se vive en la miseria. Nosotros tenemos varios cortes de economistas que también han opinado al respecto. Vamos nosotros a verlos y después regresamos al estudio. No hay bajo salario, hay salarios establecidos en el sector formal que garantizan el trabajo, el salario que corresponde a cada trabajador. Solamente en el caso de aquellos trabajadores que menos ganan, están por encima en un 67%. Lo que pasa es que el informal, todo lo que recibe, lo recibe neto y no paga nada. Es verdad que no paga nada. Yo creo que contrario a lo que ella dice, sí se paga mucho. Miren, a mí me llama la atención que esta discusión se da en un momento a donde desde el año pasado venimos hablando de una reforma del Código de Trabajo. Entendemos que faltaba también ese elemento por discutirse. Ahora bien, Ernesto, me parece que tú tenías algo que responder a lo que comentaba el profesor anteriormente. Yo creo que la pregunta que hacía Marisabel es importante, porque ¿por qué es que estamos en esta situación? Porque el debate viene por una situación que es una realidad. Entonces el nivel, hablaba yo anteriormente del alto nivel de desempleo y de los niveles de informalidad que hemos estado señalando. Mire, el problema principal es que en la República Dominicana no hay las condiciones para que se generen las inversiones que pueda generar mayor demanda de mano de obra, es decir, que se generen más y mejores puestos de trabajo.
Entonces, en la medida que en la República Dominicana tenemos un orden institucional que imponen barreras a la inversión y que ese orden institucional y las políticas públicas que tenemos hoy día en vigencia imponen altos costos de vivir y hacer negocios, es un incentivo no incentiva la inversión en la República Dominicana. Nosotros a veces nos ponemos contentos cuando decimos que vinieron 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, y cuando uno ve, por ejemplo, Vietnam, que recibió 22.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, usted dice, mire, que hay algo, aquí hay algo que está pasando que no estamos haciendo y que necesitamos hacer, porque en la medida que se generan las inversiones es que se puede generar más y mejores puestos de trabajo. El tema de las transferencias, subsidios, nadie sale de la pobreza con 1.500 pesos, que en última instancia lo más que puede recibir un hogar a partir de los diferentes programas. Se sale de la pobreza a partir de empleos productivos que generan bienes y servicios que personas valoran y demandan. Es decir, es cuando se generan puestos de trabajo realmente que están ayudando a la producción y en procesos productivos, y por eso entonces yo siempre digo, la mejor política social que puede aplicar un gobierno es crear las condiciones de que vengan más inversiones y generen más y mejores puestos de trabajo, que a partir de ahí es la generación de riqueza. Ningún país se ha desarrollado a partir de transferencias y de subsidios, etcétera. Así que ese es el tema principal. Ahora bien, el tema, y por eso también vemos unos bajos niveles salariales en conjunto con los niveles bajos de productividad, porque los niveles, digamos, de formación, educación, promedio... Sin embargo, ha subido la productividad. Bueno, aquí hay un problema metodológico. ¿Por qué? Porque la productividad se mide a partir del crecimiento del Producto Interno Bruto, y hemos realizado estudios en CREES que parece que habría que revisar desde el año 2003 para acá los niveles de crecimiento que hemos estado publicando, y aquí tenemos indicadores que, bueno, en la página de CREES, crees.org.do, pueden buscar este estudio sobre el indicador alternativo de la actividad económica. Y entonces ahí y esto yo lo he tratado, por ejemplo, la gente del Fondo Monetario el año pasado en febrero publicaron un paper sobre el tema de productividad, y lo hemos tratado y le llamó mucho la atención las informaciones que le ofrecimos. Igualmente con el Banco Mundial recientemente hubo un debate alrededor de un estudio del Banco Mundial y le señalábamos lo mismo, y es lo mismo que indica el profesor Vargas aquí. Dice, bueno, pero aquí ha habido un aumento de productividad muy alto. ¿Cómo es que eso no se ha relacionado con la incremento de salario? Bueno, hay que ver si ese nivel de incremento del PIB, del Producto Interno Bruto, fue real, y si eso corresponde realmente al incremento de productividad que se está viendo, por lo menos en estadísticas. ¿Qué valor te da ese índice, esa forma de calcular alterna del PIB? Nos da que alrededor de una tercera parte del Producto Interno Bruto de la República Dominicana está inflado, es decir, que es posible que alrededor de una tercera parte digamos que la economía no es tan grande, es decir, no creció tanto como pensamos, y por eso este resultado. Hay un debate que se ha generado a partir de este tema, y es qué tanto se está promoviendo desde el sector público la informalidad a través de este documento que publica el Banco Central, justo en un momento en el que se está tratando de lograr de que ese más de 50% del sector que está en la informalidad pase a la formalidad. Queremos hablar sobre ese tema, pero debemos hacer una pequeña pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos.